a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Somos el pueblo adquirido por Dios. Somos la nación santa, linaje escogido, real sacerdocio, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Aleluya, aleluya. Para anunciar o proclamar las virtudes, la gloria, la grandeza de aquel que nos llamó. Diga conmigo, soy un escogido. Estoy llamado por Él. Soy una escogida por el Señor. Vasija de su elección. Amén. Aleluya. Esa es una verdad gloriosa. Amén. De la gracia de nuestro Dios y Padre. Vamos a tomar en la presencia de nuestro Señor y queremos saludar a toda la congregación presente y a la congregación que nos ve en línea. Abramos la poderosa palabra del Señor en el libro de los Hechos. El libro de los Hechos. También le invito a hacer uso de su cuaderno y de su pluma. El libro de los Hechos de Dios. Vamos a trabajar en el capítulo 1. Trabajar quiere decir escudriñar las Escrituras, conocer el mensaje sobre la base textual y a partir de allí oír la palabra que sale de la boca de Dios, escucharla en nuestro espíritu, no necesariamente de forma audible, sino en nuestro espíritu. Amén. Usted la va a escuchar, por supuesto, por medio de este micrófono. El Señor nos ayude a entender esta porción de la palabra sagrada. Amén. Hechos capítulo 1, versículo 1. Y comienza el autor Lucas a dirigirse al amado Teófilo. No es que sea un solo destinatario como persona individual, sino a Dios, a todos los que aman a Dios, todos los Teófilos. Sí. Teófilo, o estimado pueblo de Dios que ama al Señor. En mi primer tratado o en mi primera obra que lleva por nombre el Evangelio según San Lucas, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas, hablé acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Y el estilo de Lucas es bastante explícito, aún en los detalles, porque él es médico de profesión y un médico examina todo. Él es totalmente veraz, le presta atención a los mínimos movimientos, etc. Comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido en el cielo. Después de que por medio del Espíritu Santo les dio mandamientos a los apóstoles
que había escogido. Es en el versículo 2, comenzamos a sentir en nuestro espíritu una estructura gramatical que ya llama nuestra atención. ¿Dónde está, pastor? En la segunda línea, aquí dice, después de que por medio del Espíritu Santo. Aquí está la mención de la persona del Espíritu Santo. Pero vean esto. Vean lo que le antecede, por medio del Espíritu Santo. Es decir, esta es la parte analítica. La persona de Jesús hablando por medio del Espíritu Santo. La persona de Jesús hablando por medio del Espíritu Santo. Allí tenemos una estructura. Le voy a llamar no solo por su parte gramatical, sino en el entendimiento es patrón. Aquí hay un patrón espiritual. Y de inmediato Lucas nos presenta el patrón del Espíritu y es el patrón del cuerpo de Cristo desde la cabeza hasta cada miembro. La iglesia, en el momento en que entra a conocer la palabra en el libro de los Hechos de los Apóstoles o del Espíritu Santo, debe abrir los ojos de inmediato desde el primer y el segundo versículo, porque Lucas ya nos presenta la realidad que es en Cristo Jesús y que le pertenece a todo el cuerpo de Cristo. Lucas en el versículo 2 nos establece el patrón y la iglesia debe primeramente tener el conocimiento para enseguida tener la práctica. Todo es por medio del Espíritu Santo. En la persona de Jesús, Lucas se dio cuenta de que Jesús obró siempre por medio del Espíritu Santo. Siempre por medio del Espíritu Santo. Esas palabras, por medio de Él, las debemos comprender. Esa es la parte que la iglesia, tan local como universal, le debe prestar atención a la Escritura. No andar corriendo sobre las palabras, sino prestarle atención, porque andamos de pronto muy ansiosos de háblame, Señor, o pedir más revelación. Y algunos piden más poder o más unción, pero no sabemos leer lo que está escrito. Queremos saber lo que Dios está diciendo ahora, pero no lo que Dios ha dicho. El Señor quiere que le prestemos atención a lo que Él dijo y mandó a escribir, porque allí aquello fue escrito para nuestra enseñanza. Y saben, el que está enseñado por lo que está escrito es el que mejor se desarrolla. Y se sabe quién no está enseñado por lo que fue escrito. Y entonces anda buscando vagamente una enseñanza. Pero la misma Escritura dice que lo que está escrito se escribió para nuestra enseñanza. Entonces, acatemos y seamos conscientes del valor de la palabra, el valor espiritual y del sentido de su mensaje. En el versículo 2, Lucas de inmediato presenta la relación, la interacción entre dos personas, entre Jesús y el Espíritu Santo. Desde inmediatamente. Porque el modelo es el Espíritu en Jesús. El modelo es el Espíritu en el cuerpo de Cristo.
El modelo es el Espíritu de Dios en el miembro del cuerpo de Cristo, a nivel individual. Entonces, cuando conocemos cómo fluye el Espíritu de Dios en la cabeza que es Cristo, el cuerpo queda conectado con la cabeza, porque estamos conociendo la cabeza. Aquí en el versículo 2 nos dice el texto, y aquí es donde yo les pido que subrayen, anoten, tomen esta frase y pónganla en el cuaderno para que la vean por separado. Hasta el día en que fue recibido en el cielo, ¿quién? ¿De quién estamos hablando? Del Señor Jesús, el día de su ascensión, pero nos dice de un recuento de cosas que tiene un origen, el día de la resurrección, y se concluye el día de su ascensión. Por eso dice hasta el día en que fue recibido en el cielo, después de que por medio del Espíritu Santo, presten atención a esa frase, después de que por medio del Espíritu Santo les dio mandamientos a los apóstoles que había escogido. Y aquí hay la presentación, o tenemos la presentación de los primeros que fueron llamados y escogidos. Aquí tenemos una palabra muy importante: ser escogido. Esos primeros discípulos que fueron escogidos por el Señor, llamados por el Señor para que estuvieran con Él y fueran sus apóstoles, ellos saben cómo supieron que fueron escogidos, no por ver a Jesús, no por ver a Jesús. Estas son las cuestiones que es en este libro, en los Hechos de los Apóstoles, se nos revelan. Ellos supieron que eran escogidos o fueron escogidos por el Espíritu Santo, dándoles testimonio en sus corazones de todo lo que Jesús les dijo. Porque ese es el patrón para cualquier creyente, hombre o mujer, discípulo o discípula. No esperemos que la forma de sentir una palabra sea a nivel del cuerpo o sensorialmente. La forma como establece el patrón es en el espíritu. Es en el espíritu en donde tenemos el testimonio de que somos escogidos. Es el espíritu quien nos da testimonio de que eres escogida. Ser escogido no es un asunto de fotografiarme al lado de Jesús como una selfie para decir, Él me escogió, ¿no? Persona que da testimonio de una palabra, de la palabra que es el Señor, es el Espíritu. Y el lugar en donde el Espíritu comunica el testimonio es el espíritu de la persona. Es en el interior de la persona. La persona, refiriéndome al creyente, es en su espíritu el lugar en donde el Espíritu da testimonio de que es un escogido. Es por ello que los llevo a analizar el texto para que vean las riquezas de la gracia y adentrarnos en el mensaje. ¿Cómo supieron los apóstoles en ese momento de que eran escogidos? ¿Por repetición? No. ¿Por confesión? Tampoco.
por testimonio del Espíritu en sus corazones. La verdad es espíritu y es espiritual, y en nuestro interior poseemos el conocimiento de Dios y poseemos la revelación, la palabra verdadera. Es en nuestro espíritu. Es en nuestro espíritu. A falta de este conocimiento que nos provee la Escritura en este capítulo, en este libro, vean cómo creeríamos algo diferente o un entendimiento vago acerca de este asunto. Queriendo nosotros buscar el testimonio de quiénes somos fuera de la persona del Espíritu Santo, nunca vamos a dar con el testimonio. La única persona autorizada para decirnos el testimonio que por oficio es el encargado de comunicarle a la iglesia universalmente o localmente o cada miembro, es la persona del Espíritu Santo. Él es el que da el testimonio. Entonces vean cómo ya en el versículo 2 ya tenemos un patrón. Todo es por medio del Espíritu Santo. Absolutamente todo. Jesús hablándoles acerca del reino de Dios por medio del Espíritu Santo, para que esa palabra sea testimonio en ellos, en sus corazones. No es algo meramente como un diálogo entre personas y el momento fue intenso o apasionado o candente o lleno de emociones o lleno de ojos abiertos, vivarachos, y después tuvo un final y se separaron y ya. No. Es muy importante que nos fijemos que el patrón es toda palabra de Dios es por medio del Espíritu para que quede en el Espíritu. Y ahí es donde se convierte en el tesoro que queda depositado o impartido. Vean ahora que en el versículo 4 dice, mientras estaban juntos alrededor de la mesa, compartiendo el pan y la sal, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que les dijo, esperen la promesa del Padre, la cual ustedes oyeron de mí. Como saben, Juan bautizó con agua, pero dentro de algunos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Jesús menciona a la persona del Espíritu Santo viniendo corporalmente sobre todos. Vean esto. Aquí debemos continuar con la línea que Lucas nos presenta desde arriba. Cuando Jesús hacía algo, era por medio del Espíritu Santo. Cuando enseñaba algo, era por medio del Espíritu Santo. Después de su resurrección, dio mandamientos o instrucciones a sus escogidos, y los escogidos sabían que eran escogidos por testimonio en su interior del Espíritu en ellos. Entonces, ahora les dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes. Vamos a ir hasta el versículo 8. Pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Nos damos cuenta de lo siguiente: el patrón continúa establecido. El poder es por medio del Espíritu Santo. Es por medio del Espíritu Santo. Sigue siendo por medio del Espíritu Santo. El sello de Dios de ser propiedad
es por medio del Espíritu Santo. Todo, absolutamente todo es por medio del Espíritu. Recibirán poder, es por medio del Espíritu Santo. Y aquí tenemos un aspecto una gracia de este bautismo, es sobre ustedes. El Espíritu de Dios trabaja con el cuerpo de Cristo en la realidad o en la dimensión de una dualidad. Dualidad. Dos aspectos en forma simultánea. Dualidad. La primera es en el creyente y la segunda es sobre el creyente. Sobre ustedes, en ustedes. Sobre ustedes, en ustedes. Dándole completa cobertura al cuerpo de Cristo. En ustedes, sobre ustedes. Ahora, en este capítulo primero, vamos o surge una pregunta, a ver, ¿qué acompaña al aspecto sobre ustedes y qué acompaña al aspecto en ustedes? Allí esa es una buena pregunta. Queremos estar en conocimiento de esa dualidad de la obra del Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo. Vean esto. En el mismo versículo 8, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ok, ya tenemos la primera respuesta. En la dimensión sobre ustedes, el campo de ustedes teniendo sobre ustedes al Espíritu Santo, el campo de ustedes es a nivel terrenal. Ustedes localizándose en una ciudad, luego en otra, luego en otra y luego en otra, hasta cualquier ciudad de toda la tierra. Pero vean que el terreno es geográfico, donde la tierra como globo terráqueo es para ser visitada o recorrida por todos los creyentes. En la dualidad del Espíritu Santo sobre ustedes, que es el primer aspecto de esa dualidad, el terreno es toda la tierra. Pero falta el otro aspecto, el aspecto de en ustedes. ¿Y eso cómo es, pastor? ¿Eso cómo? ¿En mí? ¿En mí? ¿Qué hay en mí? En mí, bueno, claramente se trata de que lo que opera en la dimensión de la tierra no está en ti. Y lo que opera en tu interior no está en el aspecto terrenal. Entonces, ¿qué está en tu interior? Y eso está respondido en el versículo 3. Después de su muerte se les presentó vivo y con muchas pruebas que no admiten duda, se les apareció durante 40 días y, esta es la respuesta, les habló acerca del reino de Dios. Espíritu Santo en ustedes, vean esa dimensión, en ustedes,
El terreno ya, el terreno se llama reino de Dios. Se requiere tanto el Espíritu o al Espíritu Santo en la dimensión interior como en la dimensión tanto para el reino de Dios como para la tierra geográfica. Y allí tenemos el cuadro completo. Por ello, la estructura de un libro, en cuestión, Hechos de los Apóstoles, tiene mucha importancia el comienzo. Si el primer capítulo no lo comprendes, no comprendes de allí en adelante. Y si nos brincamos los comienzos, no vamos a entender los finales. Si al estar a la mitad del libro de los Hechos de los Apóstoles queremos lo que estamos leyendo, lo que hacía Pablo, lo que hacía Pedro, lo que hacía Felipe, lo que hacía este grupo de apóstoles, queremos viajar y tener recorridos apostólicos como Saulo y Bernabé o como Pablo y Silas. Queremos acompañar o ayudar, porque todo ello al leer el libro de los Hechos de los Apóstoles, crea visión en nosotros y sentimos que eso es lo que debemos estar haciendo, eso es lo que debemos estar haciendo. Pero si no entendemos el capítulo 1, no somos útiles ni en el reino ni en la tierra. Ese es el problema. Usted debe estar estudiando seriamente este libro de los Hechos de los Apóstoles, no nomás como lector, sino como un enviado, como un discípulo. Vean toda la riqueza que les estoy exponiendo. El patrón bíblico es todo por medio del Espíritu Santo, sea en asuntos del reino o en asuntos que tienen que ver con la geopolítica o un país o un estado, etcétera, donde hay personas. Quiero ir hasta lo último de la tierra. ¿Cómo es que quieres ir hasta lo último de la tierra si no conoces el reino? Y el reino está en ti. Entonces, hay una discrepancia, hay una disonancia, no estás entero allí. Quieres ir a subirte a los camiones, bajarte, a sentir que sudas. No. Y no conoces el reino y el reino está en ti. El Espíritu Santo es la persona para asuntos del reino y asuntos geográficos. Como ayudador, consolador, como paráclitos, como guía del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Cuando ya vemos que andamos como trompos chilladores, que queremos hacer algo, híjole, miran cuántas recomendaciones, cuántas opiniones, cuántos asuntos de observaciones o críticas o reclamos hemos escuchado para nuestra persona o para nuestra iglesia o comunidad en esta temporada de cuarentena o más que una cuarentena. Deben estar haciendo esto, deben estar haciendo aquello, deben repartir esto, deben dar esto, deben dar esto.
Y la iglesia desconcertada, o sea, quiere hacer lo que otros dicen. ¿Y el Espíritu Santo? ¿Qué no sabes que todo es por medio del Espíritu Santo? Entonces, el libro de los Hechos de los Apóstoles te presenta a Jesús, al Cristo resucitado, dando instrucciones por medio del Espíritu Santo, para que todo sea por medio del Espíritu Santo y sigue siendo siempre por medio del Espíritu Santo y no andar todos desconfigurados o desfigurados o fraccionados por querer responder a cualquier caso de necesidad. Aquí, en esos 40 días, desde el día de la resurrección hasta el día de su ascensión al Padre, Jesús hizo lo que el Espíritu Santo le dijo. No hizo, no habló cualquier cosa. El reino en ellos. Una línea y llegan a otro país y no. Primero es decirle al creyente, por medio del Espíritu Santo, en ti el reino de Dios. En ti el reino de Dios. Luego, sobre ti, tú vas a desarrollar en continuidad de lo que comenzó el Señor, el ministerio. Pero recuerda, el Espíritu Santo está sobre ti. Tú no estás sobre Él, sino Él sobre ti. Entendamos la letra, la estructura gramatical. Entonces, solamente aquel que tiene el reino en él por medio del Espíritu Santo y el Espíritu Santo sobre él, puede desarrollar tanto el reino de Dios como geografía. O sea, puede moverse en esas dos dimensiones porque siempre es por medio del Espíritu Santo. Entonces, por medio del Espíritu Santo. Palabra por medio del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el único que dice la verdad. Es el único que dice, Dios está hablando esto, es el único que dice. Es el único que es específico para asuntos geográficos. Jerusalén, Judea, Samaria, lo último de la tierra. Así de específico es el Espíritu Santo. Por ello, la vida del creyente individual y corporalmente está revelada en este libro. En este libro, y apenas los llevé a los primeros 11 versículos, porque la segunda parte del 12 al 26 es un complemento tremendo, tremendo. Bastante actividad espiritual hay en este capítulo 1 del libro de los Hechos. Amén. Entonces, si ustedes sienten que no han hecho nada, puede haber algunos y otros que están haciendo mucho, pueden estar equivocados, ambos grupos, porque no saben si lo que están haciendo o lo que no han hecho es por guianza del Espíritu Santo y no estás prestando la atención al reino de Dios en ti y a la geografía a la cual perteneces. Pero todo va de la mano, en ti. Todo está en ti, en ti. Por ello, en parte nos ayuda la versión 60 o la Reina Valera contemporánea, pero uno debe ser estudioso
porque cuando una versión de una traducción es muy concisa, muy breve en sus palabras, esconde bastante mensaje, oculta bastante significado. Y ahí es donde uno debe hacer la labor de desenterrar todo lo que está allí implícito, dentro, puesto, pero no se ve. ¿Quién de ustedes había notado la diferencia de la dualidad del Espíritu Santo en el creyente? La mayoría sí, pero no la saben explicar. Sobre ti, pues está expuesta en el versículo 8, en ti, pero ¿qué, qué campos, qué campos están mencionados? El campo geográfico pertenece al sobre ti, el Espíritu Santo sobre ti. Y el campo del reino de Dios pertenece al Espíritu de Dios en ti. En ti. Y quiero que estudien eso. No nomás lo oigan, estudienlo. Porque el Espíritu Santo quiere que estudiemos. Lo estudiemos a Él en la palabra. Entonces, por ello, los primeros días no es váyanse a Jerusalén. Los primeros 40 días es escuchen el reino de Dios. Escuchen el reino de Dios. Después, vayan a Jerusalén y esperen en Jerusalén. No es al revés. Primero es el reino de Dios en ustedes, en ustedes. Y a lo largo de los siglos o las centurias, ya estamos en el siglo XXI, la gente le dejó de prestar atención al Espíritu de Dios. Muy bien, fíjate bien lo que ocurre. Cuando se apaga el Espíritu, cuando ya no atiendes al Espíritu en ti, dada esa desatención de tu parte, no atiendes al reino de Dios. Y cuando desatiendes al Espíritu de Dios sobre ti, dada esa desatención de tu parte de Él sobre ti, desatiendes tu geografía. Y cuando quieres reparar algo, comienzas por sentirte cómodo en tu geografía y por eso quieres ayudar a la gente y quieres ser buena gente. Pero las cosas no comienzan siendo tú buena gente. Las cosas comienzan, tú quieres dar despensas y es bueno dar despensas, pero así no comienza. En ti está el reino de Dios y tú estás en un punto geográfico y te puedes mover en otras direcciones geográficamente. Pero recuerda, todo movimiento del reino es en ti y todo movimiento geográfico es sobre ti por parte del Espíritu Santo. Ese es el punto en el cual el creyente opera, la esfera en la cual el creyente opera. Amén. Gloria a Dios por siempre. Vamos a ponernos de pie. Aleluya. Bendito sea el Señor. Es muy importante estar escuchando este mensaje una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, porque queremos abarcar mucho y vamos a apretar poco, y queremos quedar bien con todos, menos con el Espíritu Santo. Y el reino está adentro, no está afuera, está adentro. Amén. Aleluya. Padre, gracias por tu palabra, palabra viviente,
Así es como le hablas a los tuyos, a tus escogidos y escogidas. Son momentos de mucha paz, donde tú hablas cual Padre, nos das tu gracia, tu misericordia y tu paz para escuchar tu corazón en estos términos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Gracias porque ahora nos declaras que tenemos comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Y nos abre las Escrituras y sentimos cómo arde en nuestro interior, nuestro corazón. En nuestro interior nos has dado tu reino, tu reino, tu reino. En nuestro exterior nos has puesto en un lugar geográfico y nos das dirección. Tú eres el que nos hace salir y entrar. Danos, Señor, en este momento, yo ruego por los nuestros, por los presentes, en este fin de abril del 2020 y en este umbral próximo para entrar a mayo 2020, que este mensaje sea clave, que sea un mensaje clave para la iglesia, para el cuerpo de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios por siempre. Amén. Diga conmigo, el reino de Dios está en mí. Aleluya. Amén. Diga conmigo, el Espíritu de Dios está en mí. Ahora diga conmigo, hay una unción en mí. Y hay una unción sobre mí. Amén. Recuerde, todo es por medio del Espíritu de Dios. Amén. Amén. Aleluya. Bendito sea el Señor. Vamos pues a movernos en esa unción, en esa unción del Espíritu, que es cuando presentamos diezmos y ofrendas en el alfolí. Amén. Aleluya. Es muy importante, es muy importante. Todo es por medio del Espíritu de Dios. Hay una gracia especial para obrar. Hay una gracia especial para